Primero les cuento muy brevemente sobre mí. Soy Sara Robles, soy máster en marketing de SIG Yesan. Actualmente me desempeño como Service Designer en el BCP Lab y soy fundadora de Visual Thinking School. En redes tengo un blog que se llama En Perspectivas, donde también explico varias cosas sobre Visual Thinking, pero además veo otros temas como innovación, también veo temas de ilustración. Quería comenzar diciéndoles a todos que se imaginen un árbol, ¿sí? 3 segundos, un árbol, primero que tengan en la cabeza, perfecto. ¿Cuántos de ustedes se imaginaron un árbol de Navidad? Si alguno se imaginó un árbol de Navidad, me pone un puntito en los comentarios para ver quiénes se han imaginado un árbol de Navidad. Bueno, a ver, ¿qué sucede? Que muchas veces podemos estar hablando de un mismo tema, pero no necesariamente estamos pensando lo mismo. Y justamente el aterrizar lo que estamos pensando de manera gráfica, de manera visual, nos ayuda a estar alineados. Esto va tanto por un lado de equipos, como también por un lado de nuestros clientes, nuestros usuarios. O sea, yo puedo estar diciendo A y nos estamos imaginando dos cosas completamente diferentes. El tener claridad sobre qué estamos trabajando nos da mucha mayor certidumbre. Bueno, y aquí la pregunta del millón, que era justamente, ¿qué es esto del visual thinking? O sea, si nos vamos por un lado de qué es visual thinking de manera teórica, este término nace en 1986 por Arnhem y se refiere a lo que es el pensamiento visual. No hablamos en sí de una técnica o de una metodología. Hablamos de la capacidad de los seres humanos de percibir información y procesarla de manera visual, porque todos pensamos en imágenes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar esto? ¿Y cómo podemos trabajar este pensamiento visual para que se transforme en expresión visual? Porque yo me puedo estar imaginando algo, pero no necesariamente lo voy a expresar de una manera que el otro lo entienda. O puedo estar leyendo algo y me lo puedo estar imaginando de una manera, o me puede costar mucho traducir información abstracta de manera gráfica. Y tal cual, todos somos seres visuales. O sea, no es que es algo que voy a tener que desarrollar desde cero. Más de la mitad de nuestro cerebro está dedicado a traducir toda la influencia externa de manera visual. Y de hecho, las señales que tenemos, por ejemplo, a la hora que manejamos, todo es gráfico, todo es visual, trabajamos mucho con iconos, porque nuestra respuesta como seres humanos es súper rápida, es de milésimas de segundos. El problema es que no todos nos expresamos correctamente de manera gráfica o visual. ¿A qué va esto? Desde el hecho de no quiero dibujar hasta el hecho de a un PPT que no lo entienden otras personas. Y esta habilidad de expresión es súper importante y nos puede ahorrar muchas conversaciones de por medio. Acá van unos ejemplos para que estemos todos alineados a qué me refiero. Perdón por dañar sus retinas con el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede acá? Tenemos 3 ejemplos de páginas web, de malos ejemplos de páginas web. De hecho, creo que el primero incluso hasta podría ser una lámina de presentación. Y de hecho, las presentaciones es algo en nuestro día a día, sin importar de qué profesión seas. ¿Qué sucede aquí? Hay mucha información, mucho contenido, mucho color. A esto voy cuando digo que no nos expresamos de manera correcta, porque cuando ponemos demasiada información, o tal vez demasiado poca, va a ser difícil que otras personas lo entiendan. Y este exceso de información también sucede de manera espacial. Ya yéndonos un poquito para el lado de experiencia de usuario, yo puedo querer que la gente utilice estos geles, pero si están en medio de un espacio donde hay un montón de señaléticas, donde hay un montón de información, va a ser súper difícil que yo lo identifique. Entonces, el desarrollar estos criterios para organizar contenido de manera visual, de manera gráfica, nos ayuda a que nuestra comunicación sea mucho más clara. Y bueno, para desarrollarlos, hay herramientas y técnicas que nos ayudan. Entonces, acá vamos a ver el tema de Visual Thinking como un gran paraguas, donde hay técnicas, hay herramientas, hay metodologías. Recordemos, Visual Thinking, pensamiento visual, habilidad que todo el mundo tenemos.
Y lo que son técnicas y herramientas nos ayudan justamente a potenciar esto que nosotros ya tenemos como base. Entonces, lo más conocido cuando se habla de visual thinking y lo que la gran mayoría de personas hacen referencias es justamente lo que se conoce como sketchnoting. ¿Qué hacemos aquí? Aprendemos a coger información, ya sea en vivo o ya sea de un libro, de un texto, sea, y estructurarla con gráficos y con textos. Entonces, acá justamente va este punto que es un equilibrio, porque si yo solamente pongo gráficos y se lo doy a otra persona, puede interpretar lo que sea. Y si solamente pongo textos, va a ser difícil que se centre tal vez en lo más importante. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el gráfico y el texto. Y se trata mucho de cómo lo estructuramos para que justamente el énfasis y los elementos sean rápidos de entender. Entonces, la técnica justamente, yo cojo información y la traduzco de esta manera. En el primer ejemplo que tenemos a la izquierda es un cuaderno, eso se conoce como sketchnoting, y en el segundo estoy yo en lo que se conoce como documentación gráfica. ¿Qué hacemos en la documentación gráfica? Cuando una persona está dando una ponencia en vivo, en un lienzo grande, lo que se hace es ir resumiendo lo que se va dando justamente con gráficos y con textos, de tal manera que las personas asistentes luego lo pueden ver. Esto también se aplica, por ejemplo, a la hora de enseñar. Eso se llama ya facilitación gráfica, que es, por ejemplo, cuando un profesor coge la pizarra y comienza a hacer esquemas, dibujos, que nos ayudan justamente a aterrizar las palabras. Entonces, son formas de... Pero es técnica porque tú ya sabes cómo vas a estructurar, cómo poner los gráficos, cómo utilizar el color. Y no necesitas realmente dibujar. Este es un tema bastante importante y diría que es uno de los mitos que se han asociado a lo que es visual thinking. No necesitas dibujar, no se trata de dibujar en lo absoluto. Acá se trata de crear esquemas claros. Entonces, con figuras súper básicas como círculos, triángulos, cuadrados, nubes, podemos hacer dibujos, lo que yo llamo dibujos mínimos, que son dibujos bastante sencillos, pero que representan una idea. Entonces, por ejemplo, la que está al final nos queda clarísimo que es una nube, la que está al costado nos queda clarísimo que es una casa. ¿Es una obra de arte? Por supuesto que no. ¿Necesitamos una obra de arte para esos casos? Tampoco. Entonces es saber estructurar con gráficos y con textos. ¿Cómo se liga esto con lo que es experiencia de usuario? Justamente lo que hablábamos, es un tema de criterios. Entonces, si yo en papel sé ver cómo le pongo jerarquía a un tema, cómo agrupo ciertos puntos para que estén más claros, no me va a pasar lo del punto 2. Y los mismos criterios que utilizamos para organizar en papel, los utilizamos también en digital. Aquí vamos, hemos visto lo que es técnica, ahora vamos a lo que es herramientas. Una herramienta es algo que ya está de alguna manera preestablecido. Y esto lo ligamos, por ejemplo, con lo que es el proceso de design thinking. Acá también a veces hay mucha confusión. Entonces, en esta gráfica vamos a ver primero en la parte de arriba está lo que es la metodología de design thinking. En el design thinking como metodología, siempre son pasos, son 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Y primero lo que hacemos es ver hacia dónde estamos yendo, conocer al usuario, conocer el entorno. Luego, toda esa información, en nuestro paso 2, la vamos filtrando, la vamos afinando, vamos viendo qué es lo más importante. En el tercer punto, lo que hacemos es ideación. ¿Okay? Entendimos cuál es el problema, qué cosas podríamos hacer y vamos a ver, ok, ¿qué solución tengo para este problema? En el paso 4, tuvimos muchas ideas, vamos a prototipar. Y en el paso 5, lo que hago es probar mi prototipo y veo que funciona. Como vemos, son 5 pasos. Ya, ¿dónde entra el Visual Thinking aquí? Como les decía, tenemos herramientas. Es como que una cajita, como en la parte de abajo, que alimenta este proceso de 5 pasos. Y aquí podemos usar desde mapas de empatías, Canvas, lo que se conoce como Journey Maps, que vendría a ser todo el camino que sigue nuestro usuario,
a la hora de hacer estas lluvias de ideas, darle a las personas papeles para que ellos dibujen y expresen sus ideas. Pero lo vamos a ver más a detalle en la siguiente lámina. Entonces, ¿qué herramientas de Visual Thinking podemos usar? Y de hecho, más de una, de todas maneras, las conocen. Las herramientas, a diferencia de la técnica, es algo que ya está en cierta forma preestablecido. No es que yo tengo que saber una lógica de color, ni tengo que ver las jerarquías, ni tengo que ver jerarquización, sino es algo que ya está medio a hacer y yo simplemente lo completo. El mejor ejemplo es el número 1, que es, por ejemplo, este canvas de mapa de empatía, en el que tienes un formato base. Entonces, acá, si yo estoy trabajando para una persona, para un usuario en específico, yo tengo que rellenar estos 6 campos sobre, entonces, ¿qué piensa esta persona? ¿Qué siente? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, yo toda esta información lo voy a poner en esos cuadrantes. Este es un ejemplo de modelo de Canvas. Hay muchos otros, uno que también es súper conocido es el Business Model Canvas, que lo que hacen es como que es tu cuadrito para rellenar, tal cual. Y hay de muchos formatos. O sea, depende de cuál sea tu necesidad, puedes buscar un Canvas en internet y te va a salir el formato que lo vas a ir completando según la necesidad que tengas. Otra herramienta que también es súper conocida, que definitivamente todos hemos usado en el colegio, son los mapas mentales. El mapa mental nos ayuda justamente a estructurar información. Entonces partimos de una idea central y a partir de esa van saliendo otros puntos. Y otra herramienta que tenemos son los storyboards, que son estos suerte de cómics, donde vamos haciendo el paso a paso de, ya sea, por ejemplo, para una película, pero también puede ser para diseñar un servicio, o puede ser para representar algo que ya pasó. Entonces ahí esto lo vamos enlazando con lo que es experiencia de usuario. Y bueno, viendo un poco cómo podemos usar todas estas herramientas y técnicas dentro de este proceso que es el de Design Thinking, empatizamos, definimos qué vamos a hacer, ideamos, prototipamos y luego testeamos. Por ejemplo, al inicio, justamente vamos a tener que recolectar información. Entonces, decirle a las personas que nos ayuden dibujando qué es lo primero que se les ocurre cuando piensan en cierto servicio. O a la hora que estás haciendo una entrevista con una persona, el ir documentando de manera gráfica y con texto todo lo que estás viendo te ayuda muchísimo, porque vas a tener una cantidad de información excesiva. El cómo organizar esta información. Vemos que se usan mucho los post-its. El poder categorizar por color y organizar, y además de solamente tener el color, sumarle, por ejemplo, algunos iconos y algunos dibujos, nos ayuda justamente a no tener como que una bomba de información, sino tenerlo mucho más claro y enfocado. Lo que se conoce como los Journey Maps, que es todo el camino que ha seguido nuestro cliente, nos ayuda a aterrizar de una manera gráfica las observaciones que vamos haciendo. Entonces, primero la persona entró a tal lado, luego la persona hizo esto, luego la persona vio esto, es una guía. Y ahí los podemos ir usando ya sea para sacar ideas o para mapear qué cosa vamos a hacer para hacer nuestros prototipos y para ver cuál es el feedback, cuál es la retroalimentación que las otras personas nos dan. Entonces, hay oportunidad de utilizar herramientas visuales durante todas esas etapas de lo que es la metodología del design thinking. Y bueno, por mi parte, eso sería. Si desean aprender más o ver más ejemplos, hay bastante información en mi Instagram, en Perspectivas, y también en Visual Thinking School siempre estamos publicando información. Para emprendedores o quizás algunas herramientas para aplicar Visual Thinking que harían un poco más simple aplicarlo. ¿Qué herramientas son tus preferidas, se podría decir, O sea, en yo usar? creo que, o sea, la básica es el mapa de empatía. Porque el mapa de empatía lo que te hace es ayudarte a entender bien para quién estás
diseñando? ¿Para quién es tu servicio? ¿Para quién es tu negocio? Y de la mano de esa, creo que otra básica para cualquier emprendedor es la que se conoce como Business Model Canvas, que lo que hace es justamente preguntarte eh, todos los puntos de tu negocio, que es como que, ¿qué canal debería usar? ¿Para quién estoy diseñando? ¿Cuál es mi valor diferencial? Entonces son muchos puntos que una persona que está emprendiendo en su día a día tiene que tener súper claro. Eh, Otro punto que creo que también es súper bueno, y de hecho les recomiendo el libro de Dan Grom, de Tu día en una servilleta, eh, que puedas armar justamente Niños errores. o sea, este texto, este dibujo, una explicación de qué trata tu negocio. La idea de hacerlo tipo en una servilleta, que no tiene que ser una servilleta, puede ser un papel chiquito, es, o sea, ¿qué es lo más importante de mi negocio? Si tuviera que contarlo esto en 1 minuto, en 2 minutos, ¿cómo podría resumirlo? Entonces, tener este resumen, o sea, como digo, no tiene que ser una ilustración ni nada, sino qué es lo más importante de mi negocio y tenerlo clarísimo para cuando alguien te pregunte podérselo decir. Y si lo tienes verificado, muchísimo mejor. O sea, creo que estas tres ayudan mucho y también lo que son los Journey Maps, que de hecho no tengo un ejemplo acá, pero que es justamente es tal cual, representar el camino que sigue una persona y ir viendo cuáles son nuestros puntos de mejora. Definitivamente tienen que entrevistar a personas o observarlas, porque el gran detalle acá es no asumir como que yo creo que la persona piensa, yo creo que la persona hace, sino tratar justamente de empatizar y tangibilizarlo lo más posible, para que a partir de eso podamos generar soluciones. Y coméntanos un poco más acerca de lo que hace Visual Thinking School, Bueno, ¿no? Visual Thinking School ahorita es una comunidad. Lo que realizamos son meetups cada 2 o 3 meses, en lo que nos enfocamos en cómo puede trabajar el Visual Thinking con alguna área en específico. Entonces nos juntamos, invitamos a especialistas en los temas y enseñamos cómo se podrían hacer. Aparte de eso, también dictamos capacitaciones, hemos hecho cursos, talleres al respecto y estamos generando contenido sobre Visual Thinking en sí. Hay una pregunta, Jonathan dice, ¿tendrás algún ejemplo de un buen UX aplicando esta metodología? Ahorita a la mano, o sea, como para mostrarte, esto es, no, pero hay un libro que es súper bueno que se llama Sketching for UX. Y de hecho hay una cuenta que también se llama Sketchnoting for UX. En este libro, que si les interesa el tema lo recomiendo bastante porque va paso a paso, es el hecho de cómo puedes estructurar pantallas en papel y luego las pasas a digital. Otro punto que me parece súper importante y que a veces no hacemos el match directamente es el tema de criterios. O sea, cuando tú estás diseñando una web, una pantalla, etc., lo que son los principios de Gestalt es algo que tienes que tener como que top of mind. Entonces, al momento que tú haces la gráfica, estás cuidando justamente el tema de proporciones, el tema de jerarquías. Por otro lado, ya yendo un poco más a lo que es investigación, y donde yo lo uso bastante, es a la hora de hacer las entrevistas. Cuando estás haciendo una entrevista, cuando estás haciendo un test de usuario, el observador, para los que no están familiarizados con este tema, cuando haces un test de digitalidad, cuando estás probando una web, etcétera, por lo general hay una persona que está dirigiendo y hay otra persona que está tomando notas. El tomar apuntes gráficos ayuda un montón, porque no solamente tienes que ver qué te está diciendo la persona, tienes que ver cómo se mueve, cómo se expresa, qué cara puso. Entonces, al momento de hacer notas gráficas, tu contenido es mucho más rico, porque esa mueca te puede dar una guía de qué está pasando realmente.
Y esto, más allá de un tema digital, también a nivel físico, de hecho yo trabajo mucho más en lo que es diseño de servicios, ayuda muchísimo a entender qué está pasando, o sea, cómo se para la gente, el entender cómo se usa todo un espacio. Cuando lo trabajamos no solamente escribiendo, sino graficando, te ayuda a tener una visión mucho más amplia y te ayuda también a fijarte en detalles, porque cuando escribes se te pueden pasar cosas. Cuando estás dibujando, estás viendo mucho más a detalle la realidad y eso te ayuda un montón. Y para algo que creo que es clave es para hacer presentaciones finales. El tener una buena presentación que sea rápida de entender, que no necesitas pensar demasiado, te ayuda mucho en lo que es, bueno, en UX y en verdad en cualquier tema. ¿Por qué considerarías el visual thinking aparte de las otras metodologías? Ya, punto número uno, Visual Thinking no es una metodología. ¿A qué se refieren con otras metodologías? Um, Creo que al hacer esta pregunta, creo que se refiere a Scrum, a Kanban. Ya, a ver, acá no es como que uso o A o uso B, son cosas que se complementan entre sí. De hecho, Scrum es un marco, Kanban es otro marco, de hecho Kanban tiene elementos de visual totalmente. Cuando yo me refiero a técnicas en específico de visual, me refiero a sketchnoting, me refiero a documentación gráfica. Pero si hablamos de herramientas, se cruzan un montón y claramente no es una herramienta técnica de trabajo como marco conceptual. O sea, no es como que yo uso Visual Thinking y no uso Design Thinking. Todo lo contrario, puedes usar, se complementan. Como la grafiquita que mostré, al igual se trabaja mucho con herramientas de Visual Thinking en todo lo que es agilidad. Es un complemento porque tú puedes estar haciendo tus ceremonias, tus dailies, y estás haciendo gráficos a la vez para alinear tu equipo. No es o sea, no es un formato de trabajo. Todo lo contrario, son siempre herramientas que complementan.